Los roguelikes son el resultado de combinar cualquier mecánica con perder. Perder, perder, perder y perder. Y la verdad, es uno de mis géneros favoritos. Por lo tanto, al enterarme de que existe un roguelike de Zelda, la idea de desperdiciar horas y horas y horas de mi vida en un videojuego no podía salir de mi cabeza. Zelda Dungeons of Infinity es un fangame creado por este señor de aquí, el cual toma toda la base de Zelda Link to the Past y lo adapta creando el mejor roguelike que he jugado en mi vida. Un sistema nuevo de niveles, ciudades nuevas, crafteo de ítems o darle utilidad al mapa y la brújula son de las muchas cosas que añade este juego. Incluso trae su propio manual de juego, cosa que ya lo coloca un paso por delante de los juegos actuales. Nuestra meta en este lugar es sencilla, tan sencilla que literalmente se resume en 2 palabras, pero por el contrario, completarla no es tan fácil como podría parecer. Antes de comenzar, estoy más que seguro que alguna vez en tu vida te has preguntado cómo sería crear tu propio videojuego similar al que estaremos viendo en este video. Pues aquí estoy yo para disipar esas dudas. Evac es la mejor manera para aprender sobre el proceso de creación de videojuegos, ya que cuenta con una infinidad de cursos con los cuales puedes adiestrarte para hacer realidad tus sueños. Estos cursos van desde programación, inteligencia artificial, game design, o si estás buscando otros rumbos, también cuenta con cursos de moda, diseño, marketing, y créeme que si sigo mencionándolos, no acabaré nunca. Lo mejor de todo esto es que puedes avanzar los cursos a tu ritmo y terminas con un certificado de validez internacional. También ofrecen garantía de empleo en muchas profesiones, por lo que ellos te orientan para que consigas trabajar en lo que te gusta. Y si no consigues trabajo, te regresan tu dinero. Pero esto no acaba aquí, ya que si utilizas el código en pantalla, puedes llevarte un 55% de descuento en cualquier curso, por lo que aprovecha para adquirir el tuyo, ya que nunca es tarde para empezar a hacer algo que quieres. Aunque eso sí, hazlo lo antes posible, porque en noviembre tendrán 2x1 en todos los cursos. Muchas gracias a Evac por patrocinar este video y espero que tú también cumplas tus metas. Ahora, ¿en dónde estaba? Ah, sí, entramos al castillo y... ¿qué rayos tenemos que hacer aquí? Pues esto es sencillo. En este juego hay 12 pisos por los cuales debemos de pasar hasta llegar al jefe final del juego. Solo tenemos que derrotar unos cuantos enemigos, bajar unas escaleras y... bueno, quizás no era tan sencillo. Realmente este primer intento nos ayudó a entender cosas básicas del juego, como que existen objetos de diferente índole, que tienes un inventario limitado o que las rupias son lo más vital aquí, aunque ya llegaremos a ello. Así que como en todo roguelike, me dispuse a seguir mi aventura en un segundo intento. Aquí pasaría del primer piso sin mayor complicación, obteniendo una gran cantidad de rupias antes de bajar al segundo nivel, por el cual caminaremos de manera relativamente fácil, y digo relativamente porque estuvimos a casi nada de perder, pero logramos comprar un corazón extra y avanzar al tercer piso, donde nos espera el primero de los 3 jefes. La prisión del castillo es uno de los 3 pisos principales que debemos de pasar, y exceptuando porque es una mazmorra relativamente más larga de lo normal, no hay nada de diferente en esta. Así que aprovechando un poco los objetos que hemos conseguido mientras atravesaba los pasillos, logro obtener otro corazón extra, el cual nos será de mucha ayuda para... pues... no perder. También compré una mejora para la espada y un escudo, los cuales les añaden un punto extra a sus respectivas estadísticas. Y sí, estas respectivas estadísticas son el nuevo sistema de niveles que mencioné antes. Resulta que si tú compras una mejora de tu espada, obtienes un punto extra en el daño que infliges. Y no solo eso, sino que también al comprar un escudo o una túnica, aumentamos un punto en nuestra defensa. Y yo sé que esto no suena nada impresionante, ya que está en el juego base, pero al señor del gato se le ocurrió una gran idea de añadir la habilidad pasivas a cada mejora, y estas van desde poder golpear de manera normal a enemigos que electrocutan hasta literalmente nulificar el daño por explosiones o pinchos. Y aquí es donde comenzamos a comprender la importancia de las rupias en este juego, porque la única forma de conseguir las mejoras son comprando la segunda tienda o encontrándolas aleatoriamente por los niveles de la mazmorra, aunque aceptémoslo, esto último nunca va a pasar. Con nuestras nuevas mejoras logramos llegar hasta el jefe de la mazmorra, el cual ya es un viejo conocido para los jugadores de Zelda. Una manera rápida de vencerlo es colocar bombas al inicio cuando estos comienzan a temblar, y ya luego sería solo darle unos cuantos espadazos para terminar el combate. Y este de regalo nos da un corazón completo. Luego de esto hay 2 pisos que debemos superar, los cuales serían el 4 y el 5. Y estos son realmente pisos de relleno, por lo que solo nos sirven para 2 cosas: mejorar nuestros equipamientos y adquirir un nuevo odio hacia estas cosas llamadas pinchos. Y lo peor de todo es que los veremos por un rato largo. Igualmente en estos pisos conseguimos una mejora extra de la espada y 3 mejoras a la defensa, con las cuales pasaremos al 6º nivel de esta mazmorra.
Al llegar a este nivel, lo primero que vemos son habitaciones oscuras con bastantes agujeros por los cuales caerte. Y realmente esta atmósfera es preocupante, ya que la calaca se supone que está aquí abajo. Al final decido avanzar preparándome para lo peor, pero resulta que simplemente es el camino hacia un pueblito donde poder reabastecerse. Y esto realmente me tranquilizó un poco, aunque eso no elimina el hecho de que el jefe nos está esperando en el siguiente piso. En este pueblo lo que hice fue comprar una mejora de la espada, túnica, escudo y guantes. Así que ahora que estábamos bastante fuertes, pensé que era el momento de ir por el siguiente jefe. Este lugar es el segundo piso importante de 3, ya que aquí se encuentra el segundo jefe de este juego. Aquí conseguimos otro corazón extra y realmente poco más. Como el piso es realmente extenso, la mayor parte de nuestro tiempo se fue derrotando enemigos y avanzando por distintas habitaciones hasta llegar con el jefe. Este jefe es invulnerable a los distintos objetos que podamos lanzarle, por lo que básicamente desperdiciamos dinero comprando para nada. Pero realmente con el escudo y unos cuantos espadazos fue más que suficiente, ya que podíamos bloquear sus ataques dejándolos sin manera de hacer daño. Solo terminamos de debilitarlo y este nuevamente nos entrega un corazón extra. El octavo y noveno piso vuelven a hacer la misma mecánica que los pisos 4 y 5, es decir, pisos transitorios donde podemos mejorar equipamiento y nada más. Aquí compramos la penúltima mejora de la espada y un talismán anti-maldiciones, el cual no sería muy útil para... No nos sirvió para nada. Llegamos al piso 10, la cual sería una aldea con muchos enanos herreros. Y aquí pensé que podría mejorar mis equipamientos al máximo, pero resultó que... no. Realmente se supone que aquí hay muchos secretos, como una habitación con muchos cofres, pero para hacer eso hay que hacer un laberinto de esta magnitud y... no, gracias. Por lo que mejor bajamos al 11º piso de este juego. Este lugar se resume en una palabra: pinchos. Pinchos, pinchos y... ¡oh sí! ¡Más pinchos! Y de seguro pensarán que teniendo la defensa casi al máximo no deberían de hacerme daño, pero aparentemente no existe mejora para los zapatos, porque estos pinchos ignoran la armadura que tengamos, y esto condiciona nuestros movimientos a tal grado de decidir si queremos recibir un golpe que nos baje 2 corazones enteros u otro golpe que... también nos baje 2 corazones enteros. ¿Pero esto significa que perdimos? Pues no, ya que sin contar los pinchos que tienen pinchos en los pinchos, los enemigos son realmente fáciles de esquivar. Y también casi al final de la mazmorra compramos un amuleto que nos permite ignorar los pinchos, por lo que sí, básicamente éramos como Jesús caminando por el agua, solo que en vez de agua son pinchos. Finalmente llegamos con el Moldon, el cual es un poco troll, ya que este se dedica a tirarnos al vacío, lo cual hace que el daño ignore nuestra armadura y nos baje siempre un corazón por caída, aunque tampoco es para tanto. Si pudiera decir algo de él, es que es el jefe más sencillo de todos. Realmente no creo que alguien sea capaz de perder en este jefe, y si lo haces, deberías de ir a que te revisen las manos, porque capaz y no tienes. Al contrario que pasa con los otros 2 jefes, aquí no tenemos ningún tipo de descanso, sino que nos vamos directamente al nivel final. Este es el último lugar de este juego, por lo que como era de esperarse, no solo iba a ser el más complejo, sino que también excesivamente largo, ya que este es el único lugar que ocupa todo el mapa como mazmorra, así que si no tienen al menos 20 minutitos libres, no deberían de intentar este último nivel, pero como yo soy un desempleado, sí podemos hacerlo. Este lugar está atascado de enemigos que causan muchísimo daño, aún teniendo todo nuestro equipamiento casi al máximo, por lo que avanzar de manera cautelosa era la mejor opción para terminar este piso, ya que los mercaderes también estaban prácticamente desaparecidos. Igualmente, aunque estuviera lleno de enemigos, trampas mortales y pinchos, muchos pinchos, conseguimos avanzar por la misma hasta llegar finalmente a la escalera donde veríamos al jefe final. Igual, yo iba confiado, tenía una curación completa y casi todo al máximo. Pero el señor del gato nuevamente pensó que no era suficiente sufrimiento pasar por 12 niveles, sino que también decide quitarnos todo nuestro equipamiento, dejándonos en un combate sin ningún tipo de recurso para derrotarlo, por lo que literalmente perdí casi de manera instantánea, provocando así que cerrar el juego de la frustración y yéndome a dormir para dejar de pensar un poco en estas cosas. Pero había algo que no me dejaba estar tranquilo, algo que siempre me estaba atormentando. ¿Será que olvidé un objeto? ¿Será con las bombas que lanza? ¿Solo tendremos que aguantar tiempo? ¿O realmente solo no puedo ganarle?
imposible. Yo no iba a permitir que un mago feo me humillara de tal manera. Así que prendí el PC y fui directamente a por el tercer intento, en el cual casi llegamos a la mitad del juego. Parece que el intento anterior fue puritita suerte, y mi teoría se refuerza más, ya que en el intento siguiente terminaría únicamente en el piso número 5. Pero, ¿realmente esto es mi culpa? Pues sí y no. Como en todo roguelike, nosotros dependemos muchísimo de los objetos que nos brindan los mercaderes y de los objetos que dropean los enemigos. Y aunque esto pueda parecer que dejamos mucho a la suerte, no, realmente sí dependemos mucho de la suerte. Aunque el juego nos brinda unas soluciones cuando carecemos de la misma, pero ya llegaremos a esto. Por el momento pasé mi quinto intento, el cual fue bastante interesante, ya que a pesar de que estuviéramos avanzando de manera extremadamente lenta para tener cautela de nuestros movimientos, comencé a literalmente aprender a jugar, porque sin tener el mejor equipamiento logré llegar al piso número 9, en donde perderíamos a manos de un rayo láser. Nuestro sexto intento también me enseñó muchas cosas, como el no tener que avanzar extremadamente rápido, ya que perderíamos objetos importantes para los siguientes pisos y terminaríamos llegando muy débil a los pisos finales. Igualmente, parece que todos estos intentos no sirvieron de absolutamente nada, ya que en el intento 7, 8, 9 y 10 no pasamos del cuarto nivel, y yo realmente comenzaba a frustrarme, pero en vez de hacer lo que haría una persona normal e ir a descansar, me dije, ¿por qué no leemos la guía que hizo el señor del gato? Y ¡oh por Dios! Que era lo que necesitaba. Resulta que las gemas que obtenía a lo largo de todos nuestros intentos y que desechaba porque no sabía para qué funcionaban, son de lo más útil. Bueno, casi todas. Y a todo esto seguramente se preguntarán, ¿qué hacen estas gemas? Pues es simple, un sistema de crafteos donde literalmente podemos conseguir cualquier cosa que queramos. Y aunque estas gemas son dropeadas por enemigos aleatoriamente, son muchísimo más fáciles de conseguir que rezar porque un mercader vende una mejor específica que deseamos. Pero esto no acaba aquí, ya que mientras avanzaba por mi 11º intento, descubrí una sala oculta donde habían rupias. Sí, sé que esta recompensa es aburrida, pero leyendo el poderoso manual de juego, descubrí que todos los pisos tienen una sala secreta en la cual podemos obtener desde rupias hasta objetos completamente rotos, disminuyendo nuestra necesidad de suerte al mínimo. Ahora bien, en este 11º intento nos dedicamos a buscar habitaciones y conseguir gemas para realizar crafteos que nos serían útiles para esta run, consiguiendo de esta manera 4 amuletos de los más poderosos y sobre todo casi 1000 rupias para gastar en mejoras, dando a entender que los crafteos están absolutamente rotos. Como era de esperarse, llegamos al último piso de la mazmorra y sobre todo al jefe final. Y aquí yo estaba listo para tomar mi venganza. Entramos al jefe y perdemos nuevamente sin hacerle ningún daño. Y yo aquí aún no entendía qué era lo que estaba haciendo mal. No entendía si realmente era yo el que no sabía jugar o si por otra parte Aghanim estaba absolutamente roto y simplemente era invencible. Y yo estoy seguro que estarán en plan de Pendo, pero ¿por qué no buscas la forma de ganarle? Pero yo jamás voy a rebajarme a ser tal como derrotar a Aghanim Zelda Dungeons of Infinity. ¡Lo sabía! Era con las bombas. Con esta nueva información decidí emprender un 12º intento donde las cosas iban realmente bien. Avanzaba por los distintos niveles, derrotando enemigos y consiguiendo objetos bastante buenos. Y esta capa, utilizando la mecánica de las gemas para conseguir objetos, dinero y otra capa, y descubriendo salas extremadamente ocultas donde hay objetos absolutamente fuertes como ¿quieres parar de salir, por favor? Con la tontería logramos llegar al 11º piso nuevamente, donde pues no conseguimos cosas interesantes, salvando la última mejora del escudo, pero igualmente avanzamos derrotando a los enemigos fácilmente, gracias a que ya teníamos la última mejora de la espada, la cual sería la espada maestra, que por alguna razón en este juego es amarilla. Finalmente llegamos al Moldorm, el cual, ¿se recuerda lo que les dije hace rato que era el jefe más fácil? Pues aparentemente me equivoqué, ya que no solo me gastó una cura completa, sino que terminó con uno de los intentos con mejor pinta para poder llegar a Aghanim. Aunque nosotros no nos desanimamos y nos aventuramos a un 13º intento para llegar al final. Y esta vez estoy seguro que lo lograremos. En este primer piso lo que hicimos fue eliminar una cantidad gigante de enemigos, pero sobre todo conseguimos una gran cantidad de rupias por parte de los cofres, terminando con 193 antes de bajar al segundo piso. En este piso nuevamente conseguimos una gran cantidad de rupias y medallas, pero sobre todo, justo antes de bajar al tercer piso, compramos un corazón extra y la primera mejora de la espada, la cual nos viene extremadamente bien para el tercer nivel.
Este tercer nivel es muy importante para la run porque aquí podemos conseguir... No conseguimos nada y esta vez no es mentira. Literalmente solo obtuvimos unas cuantas rupias y el corazón extra que nos dropea el jefe. Aunque yo tenía fe en que nuestra suerte estaba a punto de cambiar. En el cuarto piso finalmente me puedo gastar los ahorros de mi vida comprando la segunda mejora de la espada, la cual nos permite romper cosas duras, la primera mejora de la túnica que pues es azul y el carcaj con el que podemos guardar flechas sin consumir espacios en el inventario. Con esto hecho no hay mucho más que decirles aparte de que me quedé pobre. Aún así conseguimos bajar al quinto piso donde conseguimos los guanteletes de fuerza y la segunda mejora de la túnica que pues es roja. Derrotamos unos cuantos enemigos y logramos bajar al sexto piso, donde luego de completar unas cuantas sidequests nos volvemos básicamente millonarios, por lo que compramos la tercera mejora de la espada, la primera del inventario, Te Odio, la tercera y última mejora de la túnica, el escudo, la primera mejora de los guanteletes, la mejora de la linterna y un corazón. Sí, literalmente nos dejamos todo el dinero. En la guarida de la mola tenemos una misión muy simple: no perder. Saludos. Realmente se supone que aquí hay una habitación escondida que literalmente no puedes saber dónde está, a menos de que tengas un amuleto, el cual adivinaron bien, yo no tengo. Pero igualmente podemos solventar este problema avanzando pegado a las paredes. Y sorpresivamente funcionó y como gran recompensa nos dieron un mapa. Avanzando por la mazmorra también me compré un talismán de resucitar con el cual casi tenemos la run hecha. Luego de eso no hay mucho más que destacar, salvando porque casi muero. Pero al final llegamos con la mola, el cual humillamos con el mejor arma de este juego, el arco. Y con esto conseguimos el corazón extra que nos dio la mola y bajamos al octavo piso, el cual bautizaremos como el piso de las decepciones, ya que por comprar un escudo en vez de una sandía no pude tener la capacidad económica de comprar la penúltima mejora de la espada, la cual nos permite derrotar a toda clase de enemigos. Igualmente no la necesitábamos, pero me hacía ilusión eliminar enemigos de un golpe. Bajamos al piso número 9, donde aquí sí casi morimos, pero luego de eso no pasó nada interesante. Solo derrotamos bastantes enemigos, los cuales aguantaban demasiados golpes porque no teníamos la mejora de la espada que perdimos. De igual manera llegamos al piso número 10, donde luego de acarrear por 4 pisos enteros un objeto que nos dan en el número 6, obtenemos 2 objetos clave, los cuales nos servirán mucho para... ¡No, por favor, tú no! También conseguimos la bolsita para guardar gemitas de crafteo y compramos comida para seguir nuestra aventura hacia el piso número 11, donde estaba alguien con el que tenemos algo pendiente. En el piso número 11 la cosa se nos complica un poco porque no tenemos el daño óptimo, ya que deberíamos andar por 7 y vamos por 6. Y también está lleno de pinchos, y ustedes saben lo que yo pienso de los pinchos. Pero entre tanto avanzar entre la mazmorra, derrotando enemigos y recibiendo golpes, finalmente nos encontramos con la mejora de la espada, la cual habíamos perdido, por lo que finalmente la compramos y nos vamos directamente a enfrentarnos al Moldorm. En este combate... solo diré que demostramos quién es el que manda. Y ahora sí, finalmente podemos ingresar al último piso. Ya solo estamos a un paso de llegar de vuelta con Agahim, y lo único que nos lo impide es este último piso, el cual será nuestro desafío final. Avanzar por esta mazmorra fue un infierno total, ya que estábamos maldecidos por un cofre trampa el cual nos quitaba 3 puntos de defensa. Pero el juego, en un ánimo de compensar esa carencia de defensa, nos brinda el mejor arma del juego, la poderosa espada maestra, y nos la da justo a la mitad de la mazmorra para hacernos este camino un poco más sencillo, porque a pesar de recibir gran daño por parte de los enemigos, ellos también recibían gran daño por parte nuestra. Pero aún con todo esto, sí estuvimos a un toque de perder nuestro talismán de resurrección. Digo, aún así perdimos nuestro talismán de resurrección, pero quedándonos solo a un cuarto de la mazmorra, estaba casi seguro de que podríamos llegar al final de esta. Y dicho y hecho, compramos un corazón extra para enfrentarnos a Agahim, el cual nos estaría esperando nuevamente para destruir todo lo que habíamos conseguido a lo largo de nuestra aventura. Pero a pesar de destruir todo nuestro equipo, jamás podrá destruir lo que hemos conseguido a lo largo de todos estos intentos: el aprendizaje. Por lo que al comenzar nuestra lucha esquivamos la mayoría de sus ataques hasta el momento en el que empieza a lanzar las bombas, las cuales le devolvemos cargadas de todo nuestro odio y de todas las muertes que hemos sufrido a lo largo de esta partida. Y realmente me gustaría ponerme sentimental, pero este tipo está realmente duro, tanto así que aguantó 4 bombazos en toda la cara. Pero con el quinto lleno de nuestro sudor, furia y aprendizaje, logramos debilitarlo, terminando de esta manera con la vida de Agahim. Pero, ¿realmente esto valió la pena? Pues por supuesto que sí, fueron casi 3 días de mi vida desperdiciados.